Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un vídeo cargadísimo de información que os vamos a dar. Os tenemos que poner declaraciones, os tenemos que poner más imágenes, más información y muchísimas cosas que queremos contaros, así que no me voy a entretener más. Cosas previas a este fin de semana en Imola tendréis en la descripción todos los temas que vamos a tratar. Vamos a dar comienzo por esos alerones traseros que os los hemos traído, los que teníamos hasta el momento. En el primero de los vídeos del día de hoy tenemos ya los de todos los equipos, así que vamos a pasar rápidamente por los cuales ya habíamos mirado en el anterior vídeo, que era esta primera fotografía que ha publicado Albert Fábrega con ese alerón trasero de Red Bull, Ferrari, McLaren y Aston. Siempre os decimos que estos alerones traseros lo bueno que tiene es que nos dejan ver seguramente por dónde van a ir los equipos en cuanto a cargas aerodinámicas. El de Red Bull parece casi un muro, Ferrari un poco menos cargado de lo que tiene Red Bull y el de McLaren y el de Aston bastante similares entre ambos, menos que lo que tiene Red Bull, quizá un pelín más de carga aerodinámica que lo que lleva Ferrari con sus actualizaciones. Por cierto, recordemos que os las hemos enseñado en el anterior vídeo. Ya tenemos el resto de cargas aerodinámicas, aunque en la fotografía aquí Albert Fábrega ha vuelto a poner la de McLaren, pero no os preocupéis que está en la de todos los equipos, y podemos ver esa carga aerodinámica también del Alpine, podemos presenciar la del Williams, que tienen bastante carga aerodinámica, y Mercedes, que no va muy cargado de carga aerodinámica. Curioso, porque Mercedes suele ser un equipo cuando más descargado van, en curva van peor, y aquí tienen bastante importancia las curvas. Pero bueno, veremos cómo les rinde este fin de semana. También, por supuesto, esto puede cambiar. Esto es lo que estamos viendo hoy. Lo que vemos hoy es la intención inicial que llegan a tener, pero por supuesto puede llegar a cambiar, sobre todo ahora que lo hablamos sobre Mercedes. Y aquí está en el resto bastante carga aerodinámica para el Haas, similar en el caso de RB, que bueno, podemos llegar a decir que casi es similar también a lo que lleva Red Bull. Y aquí abajo, el último coche, tenemos el Sauber, que también llevan bastante carga aerodinámica. No es un circuito que sea extremadamente exigente de carga aerodinámica, no es Mónaco, eso lo veremos la próxima semana. Tendremos el circuito donde más carga aerodinámica van a llevar todos los equipos, pero desde luego que tiene bastante necesidad de carga aerodinámica. Hay una recta bastante pronunciada, pero al solo ser una, casi que prefieres sacar el tiempo en el resto del circuito. En un circuito, el circuito de Imola, donde ya sabemos, tristemente, hace 30 años falleció Ayrton Senna, y por supuesto, por ser el 30º aniversario, sabemos que este fin de semana va a haber aún más homenajes de los que suele haber siempre cuando viajamos a Imola, y uno de esos homenajes es que Sebastian Vettel está por el paddock. Lo estamos viendo aquí en el box de Red Bull, porque va a subirse a uno de los McLaren de Ayrton Senna que él posee, que no es, vamos, tenemos otra fotografía, por ejemplo, aquí está con la gente de Sauber, no es que le hayamos pillado, oh, box de Red Bull, ¿habrá alguna? No, por supuesto, está por el paddock, que va a estar todo este fin de semana, y es uno de los tantos homenajes, como por ejemplo Pierre Gasly, que va a llevar un casco que es el casco de Ayrton Senna, básicamente, solo que con los patrocinadores que tiene este año. También este mismo día de hoy ya hemos podido ver a Oliver Behrmann vestido con la indumentaria del equipo Haas. Se me hace raro ya, después de haberle visto con la indumentaria de Ferrari, verle con la de Haas. Pero este fin de semana va a estar montado en el VF24 de Kevin Magnussen. Sabemos que todos los equipos tienen que dejarle 2 sesiones de entrenamientos libres a pilotos rookies, pilotos que son considerados rookies si tienes 2 carreras o menos de experiencia en Fórmula 1. Behrmann ya ha debutado, pero al tener 2 o menos, tiene solo una carrera, cuenta todavía para esto, y además Haas no solo va a usar estas 2 sesiones con Behrmann, sino que le van a dar más, le van a dar 6 a lo largo del año. En esta ocasión se sube en el de Magnussen, se tiene que subir mínimo 1 en el de Hülkenberg, y yo diría que hará 3 y 3, se bajará en 3 ocasiones Hülkenberg y en 3 ocasiones Magnussen, para darle una sesión de libres 1 a Oliver Behrmann, que todo hace indicar, por supuesto, que va a debutar el próximo año como piloto titular, como piloto para toda la temporada con el equipo Haas. Así que vale, esto por parte de Oliver Behrmann, y nos vamos a ir a hablar acerca del equipo Aston Martin, porque en el primero de los vídeos ya os hemos traído bastantes novedades. Hemos mirado los pontones, hemos mirado el alerón trasero para determinar más o menos qué carga aerodinámica llevan, pero todavía no habíamos podido ver en su totalidad el Aston Martin, y especialmente, aparte del suelo, que desgraciadamente no lo vamos a poder ver y tiene que ser la mejora más importante si de verdad confían en dar pasos hacia adelante, una de las mejoras que se han informado que traían aquí era en el alerón delantero,
habíamos podido ver esta mañana una única imagen con el endplate delantero, que lo volveremos a repetir por si acaso para repetir, pero pasaremos por esa muy rápida, pero ahí estaba tapado el resto del alerón delantero y había novedades según se informaba en los flaps del alerón delantero. Pues hay una reforma muy grande y además tenemos que contaros información con respecto a esto. Pero ya en esta fotografía nos vamos a fijar, este es el Aston Martin que hay para este fin de semana totalmente modificado. Aquí ya podemos ver cosas del alerón delantero, pero por si acaso no recordáis bien cómo era el alerón delantero de otros fines de semana, ahora os vamos a hacer la comparativa, no voy todavía ni siquiera a mencionar las novedades, simplemente deciros que este es el coche de Stroll, quedaros con eso. Y en esta fotografía ha habido gente hablando, puede ser que los pontones sean al estilo de Red Bull, y sinceramente no, os quiero decir que hubieran cambiado esos pontones para ser al estilo de Red Bull. Y la verdad que no sé por dónde ve la gente que ha preguntado eso, porque realmente los pontones, con su modificación que tendrán, siguen siendo el mismo estilo que ha llevado Aston Martin en esta temporada, con la entrada mirando con el labio inferior siendo el más pronunciado en lugar del superior como Red Bull, es decir, son todo lo contrario y se mantienen igual. Así que bueno, este es el coche de Lance Stroll y como os digo, tenemos novedades en el alerón delantero que va a llevar el equipo Aston Martin. Os voy a enseñar primero las novedades y luego encima os decimos la información que tenemos con respecto a esto, pero este es el alerón delantero detallado que han introducido. Arriba Imola, abajo Miami, y aquí ya podemos presenciar varios cambios en el morro. Para empezar, el propio morro en sí, aparece una abertura aquí que no teníamos anteriormente. Bueno, antes incluso de hablaros acerca de esa abertura, fijaros en las dos fotografías y a mí me da la sensación como que es más estrecho, como que es más, por así decirlo, incluso estilizado el nuevo alerón delantero. No sé si es solo esta comparativa que estamos haciendo. Ahora sí, regresando en sí a esta abertura, ¿esto para qué sirve? Pues es una introducción de aire más. Esto lo tienen muchos equipos. Ferrari lo lleva teniendo, por ejemplo, desde 2022. Aston Martin en alguna ocasión en alerones delanteros anteriores lo había también estado teniendo. No lo habían introducido en su alerón delantero este año y aparece por primera vez, parece como una boca, como estáis pudiendo llegar a ver en este punto, y es lo que han introducido. Se ha cambiado también, y es lo que nos recalca esta mano Albert Fábrega, el flap principal. Este es el flap principal del alerón. Recordemos que el morro está anclado al segundo flap. Vemos que lo sigue estando en el segundo flap. Ya de por sí, cada flap, fijaros que se ven diferentes al alerón que teníamos anteriormente. Es como más grandes, más voluminosos. También os diría que quizá un poco cambia por la perspectiva, por los ángulos, que a lo mejor tiene menor carga aerodinámica que en Miami. Pero fijaros en sí que la unión que hay entre el morro y el flap principal ahora está unido por una parte de fibra de carbono por aquí. En lugar de estos dos que tenía anteriormente, solo hay uno aquí y otro que podemos presenciar aquí. Es decir, podemos ver que estos dos que tenían aquí se ha reducido. ¿Qué implica esto? Veremos mañana el rendimiento, por supuesto. Yo simplemente os digo las diferencias que tenemos entre alerón y alerón. Esto es lo más extremo. Esto es lo que más me ha sorprendido. Esto es lo que no lo tiene ningún otro equipo y me ha sorprendido mucho porque los alerones de Aston Martin, por lo menos desde el año pasado, siempre habían tenido esta forma, y os digo lo de los alerones desde el año pasado porque es la información que os tenemos que contar también, y aquí de repente ha aparecido una doblez estilo V en el alerón delantero que no entendemos muy bien qué será. Imaginamos, por supuesto, que les va a salir bien, ahora veremos. Imaginamos que tendrá su sentido, que por supuesto ellos habrán visto que tienen ganancia. Esto no lo tiene ningún otro equipo, esta doblez que podemos llegar a ver aquí en estilo V, este corte que aparece en medio del alerón delantero, y es que fijaros la diferencia. Luego aquí se ven muy claro los flaps, por mucho que a lo mejor sea de menor carga aerodinámica, es que hasta en Monza llevaba este tipo de alerón anteriormente Aston Martin el año pasado, especialmente porque en Monza todavía no hemos ido, y ahora fijaros en que los flaps son mucho más estrechos, mucho más pequeños, y por supuesto con esta abertura que podemos presenciar en este punto que estamos comentando. Luego también lo que habíamos visto antes del end plate, que también tiene novedades, pues nos podemos fijar en que hay reformas, hay modificaciones en estos puntos, en estos cortes que podemos apreciar aquí, quizá más amplios para conseguir generar mayor carga aerodinámica, además de en la comparativa que hayamos hecho antes. Fijaros en que sobresale ahora por la parte trasera, antes no lo hacía, y esto no lo hace en ningún otro equipo que sobresalga por esta zona.
Esto es lo del morro que os decíamos anteriormente, es decir, esta unión que tienen ahora mismo de fibra de carbono aquí. Claro, ¿por qué puede aparecer esto? Al final, la intención que tenía Aston Martin, que esto lo tenía Red Bull el año pasado, este año no, y lo tienen hoy, este año todos los equipos, menos Red Bull, es que pase el aire por aquí. Y lo están tratando de hacer por la apertura que había superior y aquí poder cortar un poco el aire. Así que esto lo podemos llegar a ver en detalle. Esta es la fotografía que habíamos visto en el primero de los vídeos. Aquí es lo que os decía que sobresalía y la forma del end plate que se ha visto modificada. Y tenemos una última fotografía más donde se aprecia desde un lado un poco más lejano y podemos así ya estar viendo el alerón más al completo, ¿no? Y sobre todo lo que me destaca mucho es este corte en V y lo que decía, la forma de este alerón delantero, que era la que había estado teniendo Aston Martin desde el año pasado, ha cambiado bastante. Puede haber parte de que por la carga aerodinámica lo modifiquen, pero no es únicamente eso. Porque ¿qué es lo que os queremos contar con respecto a este alerón delantero que estamos viendo, el de Imola, el nuevo que introduce el equipo Aston Martin? Este alerón delantero es el primer alerón delantero que ha hecho Aston Martin desde el que le prohibieron el año pasado. ¿Qué pasó el año pasado? ¿Por qué se lo prohibieron? ¿Por qué ese alerón delantero perjudicó mucho el desarrollo del año pasado? Esto todos lo contamos de forma muy breve por si no recordáis lo que ocurrió el año pasado. Aston Martin introdujo, entre las muchas novedades que trajeron para luego el buen rendimiento que tuvieron a principios de temporada, un alerón delantero nuevo. Ese alerón delantero se lo acabaron prohibiendo al equipo Aston Martin porque pasaba las pruebas, pero se dio cuenta la FIA que se flexionaba más de lo permitido. ¿Cómo hacía esto Aston Martin? Bueno, pues que en parado, todos los alerones delanteros tienen un máximo que se puede flexionar, pero en parado no se puede flexionar. Si tú en parado consigues que no se flexione, efectivamente ya es que has pasado la prueba y luego seguramente se estima que se va a flexionar lo estipulado. Pero claro, cuando está en carrera es muy difícil saber si incluso ha excedido ese límite que hay permitido. En el Aston Martin, después de varias carreras, se determinó que sí que lo había hecho y casualmente hubo un par de carreras en el que estuvieron un poco ahí en el limbo, porque en Azerbaiyán se lo comunicaron, pero en Azerbaiyán lo llevó igualmente. Quedó cuarto Alonso. En una carrera en la que además, por cierto, fue bastante mala en sí de Aston Martin y quedó cuarto a 8 décimas del podio. Lo llevó también en Mónaco, no lo llevó en Barcelona y fue la primera carrera mala de verdad que tuvo el Aston Martin a principios de temporada. Lo volvieron a llevar en Canadá y a partir de Canadá ya sí que no lo volvieron a llevar. Estamos hablando de que lo llevó 7 carreras, en 6 podios que estuvo en esas 7 carreras, en 8, perdonad. Bueno, claro, pero en Barcelona no lo había llevado, entonces sí, lo había llevado en 7 carreras, 6 podios y luego solo obtuvo 2 podios más a lo largo de toda la temporada. No hay ningún problema, Aston Martin nunca lo reconoció, realmente fue lo que ocurrió, ese alerón flexionaba más. ¿Y qué es lo que ha pasado desde entonces? Pues que Aston Martin ha estado metiendo parches según se informa en ese alerón. Se reportó en su día que en Singapur se pensaba que iban a introducir un alerón que más o menos iba a dar los rendimientos que les había dado el alerón que flexionaba más, pero sin esa flexión, ¿no? Estando en lo permitido. No llegó nunca ese alerón, recordar que en Singapur no hubo ni siquiera mejoras, se fueron aplazando porque Aston Martin no conseguía hacer su alerón y hasta ahora se informa de que Aston Martin ha estado teniendo un alerón que eran parches que iban tratando de introducirlo mientras estaban fabricando este alerón, que es el primer alerón diseñado por Aston Martin con la intención de tener un mucho mejor rendimiento. 2 cosas a comentaros aquí. Sinceramente me parece raro y mal que no llegue a principio de temporada, por lo menos a principio de temporada sí que tendría que haber llegado, pero sí que es verdad que ese alerón que estamos viendo abajo, que es el mismo que han llevado en todas las carreras de este principio de temporada, es muy similar a lo que tenían el año pasado, añadiéndole pues parches, pues que el morro no estuviera en el flap principal como estaba el año pasado, sino en el secundario, pero la forma en general sí que iba igual. Ahora parece ser, según se está informando, que este alerón delantero es el primero, como digo, que han diseñado con la intención de conseguir la ganancia que tenían el año pasado Aston Martin. ¿Puede generar este alerón delantero la diferencia? No. Pero no el alerón delantero. Y eso es algo que muchas veces cuando me preguntáis en comentarios trato de explicaros. Lo que más diferencia genera es el suelo. Pero el suelo por sí solo tampoco genera la diferencia, porque lo que más genera diferencia es el conjunto. El alerón delantero
no genera una diferencia mayúscula, gigantesca, pero si tú le quitas a un coche que funciona con ese alerón delantero, se lo quitas a mitad de temporada, como ocurrió con Aston Martin, le provocas que tenga una pérdida mayúscula, y eso le pasó a Aston Martin el año pasado. Puede ser que ahora con este alerón delantero, aunque el alerón en sí no tuviera que generar una diferencia gigantesca, lo vayan a generar. Saldremos de dudas en pista, pero puede ser que la intención de Aston Martin al final con esto será pues tener esa ganancia y que todo funcione mejor. Yo no os quiero dar expectativas, yo simplemente explico esto, de que al final el alerón en sí no, pero si consiguen que funcione todo de una forma mucho mejor, pueden conseguir eso que se están planteando. Veremos si finalmente acaba siendo así o de lo contrario, por mucho que sea ese primer alerón que de verdad ha hecho Aston Martin, luego tampoco trae una ganancia sumamente mayúscula. Saldremos de dudas este fin de semana. Mañana tenemos acción en pista y podremos verlo. Por cierto, todavía no hay información sobre esto, todavía no se sabe. Espero que las insinuaciones no acaben siendo como pensamos, pero podría llegar a ser que de los dos Aston Martin solo uno mañana tenga las mejoras. ¿Y que Aston Martin parece que es el que se va a quedar sin las mejoras? Parece que ser Fernando Alonso. Por eso os he dicho también que la imagen inicial que os habíamos traído era de Lance Stroll. Fernando Alonso en este coche, aquí vemos que muchos de los componentes pues de por sí no los tiene puestos, pero sí que lo que hemos podido ver es que delante del box de Fernando Alonso está el alerón delantero, el antiguo, el que había antes de esta carrera. Entonces nos deja pensar que podría llegar a ser que no traigan las novedades en el coche de Alonso para hacer comparativas como en Japón. Yo espero que no sea ese el caso, pero bueno, veremos qué es lo que acaba decidiendo Aston Martin. Por ahora parece, viendo estas fotografías, viendo que realmente ese alerón delantero que tiene ahí delante Alonso es el antiguo, podría llegar a ser que utilicen a Alonso un poco como conejillo de indias, entre comillas, para hacer pruebas de primeras. Por cierto, un Fernando Alonso que se le ha preguntado sobre las mejoras y era lo que estábamos tratando de esperar porque queríamos que ocurriera la rueda de prensa oficial de la FIA de los pilotos. Por cierto, en la rueda de prensa oficial ha habido muy pocas cosas que se hayan hablado de verdad interesantes, pero a Alonso, que no estaba en esa rueda de prensa, pero ha comparecido a los medios, por supuesto, como todos los pilotos hacen en el día de hoy, le han preguntado sobre las mejoras y esta ha sido su respuesta. Traemos menos de las que se publican, eso seguro. Cada vez que trae algo Aston Martin, yo leo durante días y días que un Aston Martin nuevo va a llegar a la siguiente carrera, ¿no? Entonces, bueno, traemos novedades, pero las hemos llevado a Japón, las hemos llevado a Jeddah, a Australia y a Bahrein, y hemos estado donde hemos estado, ¿no? Al final los equipos con los que competimos son realmente fuertes, Ferrari, McLaren, Red Bull y Mercedes, y creo que no va a ser fácil insertarse un poco en esas posiciones en las que ellos están establecidos ahora mismo, pero vamos a acercarnos ojalá a esas posiciones y no van a ser las últimas. Esperemos en Mónaco llevar más novedades, en Canadá más, en Barcelona más y poco a poco llegar a estar con ellos. Así que Fernando Alonso, que tampoco genera una expectación muy alta, sí que dice pues lo que él piensa, ¿no? De que sí, hay mejoras, pero las ha habido en otros fines de semana. Llega a decir de que hay muchas veces de que se habla de más de mejoras que luego no acaban llegando, así que vemos que rebaja bastante las expectativas. Que, hablando acerca de este fin de semana, ha destacado especialmente la clave. Primero, el hecho de lo que quiere Aston Martin es que sea tranquilo en libres 1, 2 y 3, que no haya lluvia, que todo hace indicar que sí. Ha aumentado un poco la posibilidad para el domingo, para la carrera, así que ojalá que llegue a llover, pero libres 1, 2 y 3, no solo Aston Martin, sino todos los equipos que traen mejoras, desean, por supuesto, que no haya lluvia para poder hacer comprobaciones reales con esos coches, y efectivamente es lo que pide Alonso como es una de esas claves. Y luego también está el hecho de poderse adaptar bien al circuito, porque ellos pensaban, dice, que en Miami iban a ir mejor, pero el problema es que al no adaptarse bien no pudieron tener un buen rendimiento, así que se la destaca como la clave para tener un buen rendimiento este fin de semana. Creo que es extremadamente desafiante desarrollar el coche esta temporada y encontrar estas pequeñas diferencias. A veces necesitan 2 décimas, otras veces 8, y vamos a ver si en Imola funcionan todas las nuevas partes que traemos. También depende todo de cómo nos adaptemos a la pista. En Miami teníamos confianza y estábamos luego muy atrás, así que ya veremos.
Necesitamos un fin de semana limpio para entender el nuevo pack que traeremos y saber si luchar o no por los podios o cosas grandes, si hay que subir el nivel. Una persona que también ha hablado este fin de semana, él sí que ha estado en la rueda de prensa oficial de la FIA y estas son palabras que ha dado ahí, ha hablado Carlos Sainz acerca de las sanciones, porque en el pasado Gran Premio el piloto madrileño recibió una sanción post carrera de madrugada, que era ya aquí en España además, que esto fue provocado por la colisión que tuvo frente a Oscar Piastri, la cual provocó que Piastri rompiese el alerón y tuviese que entrar a boxes a cambiarlo y perdiese muchas posiciones. Y el problema está en lo que comenta Carlos Sainz, se lo han preguntado y él ha dicho que al final es que el problema es que los propios pilotos no saben cuándo es sanción y cuándo no. Además confirma de que efectivamente y de forma bastante clara sí se tienen en cuenta las consecuencias, pese a que la FIA repita de que no, que solo tienen en cuenta las acciones. Porque pone un ejemplo, hablando acerca de Checo Pérez, ahora le escucharemos y veremos qué es lo que dice, de una acción en la que si él mismo no lo hubiera evitado, habría habido colisión y seguramente hubieran sancionado al piloto involucrado, pero como Carlos mismamente lo consiguió evitar, no recibió sanción. Piastri en su ataque, en su adelantamiento, no evitó a Carlos Sainz y él sí acabó recibiendo una sanción que provocó perder una posición. A veces los pilotos no sabemos por qué nos sancionan. Un ejemplo claro que compartí con Checo en el momento fue en la salida, cuando perdió el control del coche y casi saca a 2 pilotos de la pista, que fue a Verstappen y que luego fue a Carlos Sainz. Con lo que tuve que frenar para evitarle, no hubo una consecuencia porque no hubo contacto, pero me costó una buena parte de la carrera y no se penalizó. Yo perdí un poco del control al adelantar a Oscar Piastri y él se quedó 15 posiciones detrás y me penalizaron por eso. Sé que decimos que no miramos los resultados, pero aquí creo que hay un ejemplo de que sí. Estoy seguro que si no tuviera que parar en boxes, o hablando acerca de Piastri, no me habrían penalizado. Y es una pena porque es una pista donde era muy complicado adelantar y tuve que intentar una maniobra como esa. Checo no chocó con nadie y por eso evitó la penalización. Entonces entiendo que la consecuencia es parte de la penalización y es algo que no entiendo ni estoy de acuerdo. Yo añado más ejemplos, ya no es solo la acción de Checo, que efectivamente, pero es que luego aquí luego ya está el hecho de la FIA mira el pasaporte. La acción de Checo la hace Hamilton el día de antes. Hamilton sí colisiona frente a Alonso, que Alonso colisiona contra Stroll, que Stroll colisiona frente a Norris y provoca el abandono de Norris y a Hamilton no se le sancionó. Pero bueno, ese es otro tema. Ya no me voy a ir sobre esa sanción de Checo que efectivamente a Sainz le perjudicó mucho porque estaba ya en paralelo, incluso por delante de Leclerc en la salida y por tener que evitar a Checo perdió no solo posición con Leclerc, sino con el propio Piastri. El problema está en sí también en la propia batalla que hubo de Piastri con Sainz. Sainz, sí, en un intento de adelantamiento en la defensa que le hace Piastri es muy agresivo, echando fuera de pista a Sainz y no recibe sanción, y ahí Carlos, después de aquella carrera, lo que dijo es que he aprendido que tenía que ser más agresivo, pero cuando él es agresivo y encima el otro piloto no le evita, como él sí que hizo con Piastri, él es quien recibe la sanción. El problema está ahí, el problema es que son muy inconsistentes y luego ya cuando miran el pasaporte pues es ya lo que hemos estado hablando durante todas estas últimas semanas. Para finalizar tenemos que hablar acerca de Adrian Newey, porque Newey abre las puertas a volver, y es que después de anunciarse su marcha de Red Bull, él habló acerca de la retirada. Dejó la puerta entreabierta, porque sí que dijo que no sabe qué pasará en el futuro, que lo mismo acababa decidiendo fichar por algún equipo, confirma que no estaba con ningún equipo, pero que ahora mismo solo pensaba en desconectar e irse de vacaciones con su mujer. Pues las ideas de retirada se le han ido bastante rápido porque ha vuelto a hablar en la previa este fin de semana y efectivamente ha dicho que sí, que el objetivo ahora mismo es desconectar un poco, el objetivo es marcharse, es un poco irse de vacaciones, como él llegó a decir, pero llega a decir lo último que le vamos a escuchar en estas palabras que os vamos a leer, porque son unas palabras bastante extensas en las cuales además habla del ejemplo que tiene de su padre y por lo que no quiere retirarse en sí, pero al final llega a decir que va a volver a competir
repetir y seguramente para el año que viene. Creo que la respuesta más sencilla es que si me hubieras preguntado hace 15 años si a la edad de 65, que es lo que tendrá el año que viene, me plantearía seriamente cambiar de equipo, irme a otro sitio y hacer otros 4 o 5 años o lo que fuera, habría dicho, estás completamente loco. Creo que ocurrieron varias cosas a la vez. Mi padre, que era veterinario y un gran aficionado a los coches, tenía un pequeño taller con un torno, una fresadora y todo eso. Solía trastear y siempre modificaba sus coches y jugaba con ellos. Supongo que ahí es donde obviamente se me pegaron las cosas del querer él ser diseñador. Quería jubilarme a los 60 años y se semi-jubiló a los 62. Se mudó con mi madre a Yorkshire, hizo trabajos temporales hasta los 65 y luego se jubiló del todo. Si te soy sincero, es un poco emotivo decirlo, pero se perdió un poco después de su jubilación. Fue una especie de combinación de eso y luego dos de las personas que más respeto, Bernie Ecclestone y Roger Penske, que les pregunté a ambos que cuál es su secreto y han seguido y para su edad son fenomenalmente ágiles, mentalmente ágiles y físicamente ágiles. Los dos dijeron que el cerebro es como un músculo, necesita ejercicio, así que hay que seguir haciéndolo. Así que por el ejemplo de su padre, de que se medio perdió y el de ver dos personas que han seguido trabajando y no se han perdido, es por lo que toma este cambio de decisión. Además, sinceramente, he querido trabajar en automovilismo como diseñador desde que tenía 8 o 10 años y he tenido la suerte de cumplir esa ambición, de haber conseguido ese primer trabajo y de estar en el automovilismo desde entonces. Cada día ha sido una recompensa y me encanta lo que hago, así que en algún momento supongo que me tomaré unas vacaciones y como dijo Forrest Gump al final de su larga carrera, ahora estoy un poco cansado, que esto ya lo había dicho anteriormente, pero añade, pero en algún momento volveré a correr. Así que la idea, como digo, de retirarse le ha durado una semana y media, por supuesto. Sí, al final ya estaba teniendo negociaciones el fin de semana pasado, que es que no es información, que es que lo confirmó James Vowles, que ellos se han reunido con Newey. Si se ha reunido Williams con Newey, al final me refiero, está abierto a escuchar ofertas, está abierto a escuchar negociaciones con Ferrari, por supuesto, se habla que está negociando, se habló de la oferta que le había hecho Aston Martin. Quiero decir que efectivamente está abierto a escuchar esas ofertas. Él, de una forma muy lista, no se quiso cerrar ni siquiera antes de anunciar su marcha de Red Bull, porque ahora él está en el mercado y es el momento en el que los 8 equipos le tienen que hacer una oferta, pero por supuesto ahora quiere un poco de quizá desconectar, pueda poder hacerlo, porque encima el RB17, que es el Hypercar, que es por lo único por lo que se queda en Red Bull hasta final de este año, debuta en Goodwood, que es dentro de 2 meses, perdonad, y después de eso ya está, te puedes dedicar a descansar en este tiempo, que también por supuesto se lo merece, y acabar volviendo el año que viene para dedicarte a esos coches de 2026. Así que bueno, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de muchísimos, y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos que vamos a realizar durante este fin de semana en Imola, y nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.